Luis Barcala reclama al Consell controles sanitarios masivos y PCR en menos de 48 horas para la reapertura gradual de la hostelería de manera segura. Señala que no están haciendo las cosas bien y que prueba de ello son otras ciudades que registran menos contagios sin ahogar la economía. Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos un día más a InfoAlicanti. El alcalde de Alicante propone a la Generalitat un plan de reapertura de la hostelería con mayor control sanitario para poder controlar la pandemia sin perjudicar a este sector que demasiados golpes ha recibido ya a raíz de la pandemia. Enseguida les contamos todos los detalles, pero antes, titulares. El Ayuntamiento de Alicante adelantará los 11 millones de euros del plan Resistir al tener las cuentas saneadas hasta recibir los fondos de la Generalitat y la Diputación. Las bases pasan a fiscalización antes de su aprobación en Junta de Gobierno, con el objetivo de abrir el plazo de presentación de solicitudes a finales de esta semana. El Consell se enfrenta a un aluvión de demandas multimillonarias por la futura aprobación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del litoral de la Comunidad Valenciana. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat supone un duro golpe para la política urbanística de la Generalitat, que tenía en este instrumento legal, el Patibel, su principal arma para impedir nuevas construcciones en la costa. Los populares de la Comunitat recuerdan que advirtieron de que este plan degradaba el litoral y no lo protegía. Todas las medidas anti-COVID que están vigentes se iban a terminar este lunes 15 de febrero, se prorrogan hasta el próximo 1 de marzo. La razón, según el presidente, es que a pesar de mejorar la incidencia en la comunidad, continuamos registrando cifras muy preocupantes. El Ayuntamiento del Campello ofrece a Sanidad todos sus edificios públicos para acelerar el proceso de vacunación, desde polideportivos hasta centros sociales. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, insta a la Generalitat a que proceda a la reapertura gradual de la hostelería, reforzando las medidas sanitarias con controles masivos y pruebas PCR en menos de 48 horas. Barcala ha subrayado que es muy preocupante la caída del PIB en Alicante en 2020 por ser la mayor de las 3 provincias de nuestra comunidad y donde se da uno de los mayores hundimientos económicos en todo el país, por lo que es fundamental que la Consellería de Sanidad revise sus estrategias. Y el Ayuntamiento de Alicante adelantará de sus fondos los 11,1 millones de euros del Plan Resistir al contar con liquidez suficiente después de cancelar el año pasado toda su deuda. El objetivo es agilizar la llegada económica que tanto necesitan los sectores afectados por la pandemia como los de hostelería y ocio nocturno. Las bases de las ayudas se encuentran en fiscalización previa a su aprobación en Junta de Gobierno y publicación en el Boletín Oficial de la provincia, con el propósito de que se pueda abrir el plazo de presentación de solicitudes a finales de la próxima semana. El propio Ayuntamiento de Alicante podrá disponer de 1,6 millones de euros correspondientes al 15% de la aportación del Plan Resistir que le corresponde, con una enmienda a los presupuestos municipales de 2021 que se prevé que se aprobarán este mismo martes. Y la Diputación de Alicante también pretende rescatar a la hostelería y al ocio nocturno como sea. Por ello se alían con estos sectores para impulsar un plan global de reactivación del sector dotado con 300.000 euros. La estrategia incluye un estudio sobre el impacto económico del COVID y una campaña de promoción para reactivar la demanda. También la creación de una plataforma de acompañamiento a la hostelería. No solamente con las ayudas directas y con la exigencia de la rebaja de la presión fiscal, que es lo urgente y que es lo necesario, sino también con el estudio del impacto que va a suponer todo este COVID para el sector de la hostelería, con un asesoramiento y con unos niveles estratégicos adecuados para toda la hostelería y todo el ocio de la provincia de Alicante, con campañas de promoción a partir de la primavera de este año para también ayudarles en su relanzamiento y toda una batería de acciones que desde Diputación, desde Costa Blanca, vamos a poner en marcha en una alianza especial que hemos certificado esta mañana para pensar no solamente en las urgencias irremediables y necesarias a día de hoy, sino también en la estrategia de asesoramiento, de apoyo, de promoción y de estudio real de todo lo que está suponiendo esta horrible pandemia para el sector de la hostelería y para el sector del ocio. Las medidas anti-COVID que serían vigentes hasta el lunes 15 de febrero se prorrogan hasta el 1 de marzo. Desde el cierre perimetral de los municipios de más de 50.000 habitantes hasta los cierres totales de hostelería y gimnasios. Todas las restricciones permanecerán hasta el primer día de marzo. El presidente Ximo Puig justifica esta decisión por la mala situación sanitaria, aunque mejor que el pasado mes, que la comunidad padece.
Además, señala que la propia Organización Mundial de la Salud le recomendó que las prolongaran. La situación sanitaria en la comunitat sigue siendo complicada. Que estem millor, però encara no estem bé. Y por ello desde el Consell ya han anunciado que las medidas se prolongarán hasta el próximo 1 de marzo. Ara hem de ser conscients d'allò que és més important i ara no podem relaxar-nos. No seria responsable. Una responsabilidad que se ha pedido desde la Organización Mundial de la Salud y el propio Gobierno central, hecho que afecta directamente a muchos sectores como la hostelería o el comercio. Efectivament, afecten a la nostra vida quotidiana, afecten als drets i generen també situacions injustes. I per això la Generalitat està intentant compensar amb el Pla Resistir en 400 milions d'euros d'inversió, está intentando ayudar a los sectores más afectados por la pandemia. Y mientras la Generalitat siga aprobando ayudas para tratar de paliar la crisis económica, la principal baza para frenar la sanitaria sigue siendo la vacunación. Ese és el nostre deure com a societat, esa és la esperança, la vacunació massiva que esperem que a partir del mes d'abril puguem portar endavant. Tras 15 días de restricciones, nuestra región ha vivido una mejoría significativa, cayendo los contagios por cada 100.000 habitantes por debajo del millar. Además, actualmente por cada positivo en la comunidad se producen 2,5 altas. Y la hostelería, por tanto, continuará cerrada. A la misma vez que el presidente comunicaba la prórroga de estas restricciones, los hosteleros de Alicante salían a la calle para reivindicar ayudas económicas que de verdad cubran sus pérdidas y la reapertura de sus negocios, cosa que no consiguieron y que, según ellos, ya no pueden más. La hostelería de Alicante sigue alzando la voz a golpe de claxon, cansados y desesperados al ver que sus pérdidas cada día aumentan más y que las ayudas siguen sin llegar ni cubrir ni un cuarto de sus gastos. Estamos defendiendo los derechos de los hosteleros a quienes no se les deja trabajar, no reciben ni ayudas ni tienen, completamente abandonados. Este gobierno tiene que tomar otro tipo de derroteros, no se puede vivir así. Porque esto es un suicidio lo que están haciendo con la gente con la hostelería. Todos tenemos que comer. Porque está realmente criminalizado cuando el resto de negocios pueden abrir. Siempre y cuando cumplan una normativa, la hostelería se cierra. Llevamos así ya 11 meses y los contagios no bajan, por lo tanto nosotros no somos el problema. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco demostró que la hostelería no era la responsable del aumento de contagios y por tanto en la comunidad vasca se les permitió abrir de nuevo. Una autonomía que está animando a la valenciana a que hagan lo mismo y reabran sus negocios aunque las restricciones anti-COVID no se lo permitan. Algunos municipios de Alicante, como Elda y Petrer, han asegurado que lo harán este 16 de febrero. Viendo lo que ha sacado ya el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pues a judicializarlo ya, en medidas cautelarísimas y con esos mismos argumentos. Estos incompetentes no le van a dar solución. Y encima es ilegal, cerrarnos es ilegal, lo que tendría que hacer es abrirnos porque si nos cierran nos tiene que dar una indemnización. Tenemos familia, estamos todos parados y ya no podemos soportar esto más. Dice que el daño ahora ya no es reparable. Entonces, a lo mejor si está cerrado 15 días eso se puede reparar, pero cuando ya se está hablando de cierres de locales, eso ya no se puede reparar. En el caso de la capital, también hay algunos empresarios que tienen en mente hacerlo, aunque esperaban que fuera la Generalitat quien les permitiera abrir sus puertas de nuevo, y muchos quisieron mandarle un mensaje directo al presidente Ximo Puig. Le diría que por favor que nos escuche y que con las medidas de seguridad que hagan falta, que las acotamos como haya que hacerlas, pero por favor que nos deje abrir. Vamos a abrir seguramente. Lo iremos seguramente. Sí. Una reapertura que no ha podido ser finalmente, por lo que seguramente continuarán las movilizaciones y caravanas de este sector que tan castigado ha sido por la pandemia y que dice no poder más. Algunos establecimientos se plantean abrir sus locales de hostelería a pesar de que no se les permita hasta el día 1 de marzo. Y es que la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que da la razón al sector y determina que no hay relación entre el aumento de contagios y los locales hosteleros, está haciendo que muchos empresarios, como los de Castellón o Elda y Petrer, afirmen que sí o sí abrirán este próximo 16 de febrero, cuando deberían haber terminado las restricciones. Una decisión que podría acarrearles importantes sanciones económicas de hasta 60.000 euros, además del cierre del negocio hasta 3 años, en caso de llevar a cabo su insumisión. Y como les hemos adelantado, otra medida que seguirá vigente hasta el 1 de marzo es el cierre perimetral de los municipios como Alicante, que superan los 50.000 habitantes.
El concejal de Seguridad de Alicante, José Ramón González, recuerda a los ciudadanos no relajarse y cumplir con este confinamiento municipal, que recuerden ha empezado a las 3 de la tarde de hoy viernes y acabará a las 6 de la madrugada del lunes. Por tercera semana consecutiva, las ciudades de la comunidad con más de 50.000 habitantes se blindan. Lo hacen para contener la propagación de la COVID-19. Desde el Ayuntamiento de Alicante recuerdan que se van a mantener los dispositivos especiales y aplauden el seguimiento que se ha llevado a cabo hasta ahora por parte de los ciudadanos. El total de vehículos interceptados en los dos cierres perimetrales ha sido de unos 15.000, con medio millar de sanciones impuestas, que representan un porcentaje muy pequeñito, y por lo tanto creo que la responsabilidad de los ciudadanos alicantinos en este sentido es muy importante. Aún así, el consistorio apela a la responsabilidad individual, que no debe decaer, y explican que el no cumplimiento de la norma conlleva sanciones, que pueden ir desde los 600 euros hasta los 3.000 euros, pero dependiendo lógicamente de si son leves, si son graves, si son muy graves. Eso es una situación que en cada momento la policía, con el parte que inicie, pues trasladará a la delegación de gobierno y serán ellos los que de alguna manera impongan la cantidad a pagar por esas personas. Por delante 3 semanas más de restricciones tras el cierre perimetral que se ha iniciado este mismo viernes y que finalizará, como recoge el decreto de la Generalitat, el lunes a las 6 de la mañana. Otro sector que sufre las consecuencias de la pandemia es el de turismo. Casi no pueden optar a ninguna ayuda del Plan Resistir, ya que no cumplen ninguno de los requisitos. Por ello, han aprobado desde la Generalitat nuevas ayudas de concesión directa para el sector. Son compatibles con otras subvenciones y los beneficiarios de estas van desde alojamientos turísticos y agencias de viaje hasta las empresas turísticas adheridas a los programas Crea Turisme. En total, 18 millones de euros engloban estas ayudas, que podrán solicitarse a partir del 22 de febrero de manera telemática. Y mientras la Generalitat sigue aprobando más ayudas, aunque insuficientes para la hostelería, según el sector, el portavoz del PSOE en Les Corts, Manolo Mata, ofrece sus servicios como abogado a los hosteleros que hayan tenido que cerrar a causa de las restricciones que su propio partido ha adoptado. El socialista trasladó esta propuesta en su muro de Facebook. Como es obvio, esta dura restricción ha provocado grandes pérdidas para la hostelería, pero Mata, que compagina su responsabilidad pública con el ejercicio de abogacía, se ofrece a ayudar a estos afectados. Y mientras la situación sanitaria por la COVID no mejora ni en la provincia ni en el país, Comisiones Obreras y UGT no pierden ni un segundo y aprovechan para hacer concentraciones en toda España por un mismo motivo: exigir al Gobierno central que, una vez que termine la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia, se pongan fin a las políticas de austeridad que comenzaron el pasado 2008. Aumento del sueldo mínimo y pensiones dignas, entre otras muchas reivindicaciones. Con el lema "Ahora sí toca", los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se han manifestado en las diferentes subdelegaciones del Gobierno de España. El objetivo, tratar de manifestar que la salida de la crisis sea alejada de las políticas de austeridad. Exigir al Gobierno de la Nación que es el momento de empezar a despejar, que ojalá con la vacuna, cuando todos los ciudadanos puedan obtenerla, pues podamos empezar a trabajar en reconvertir, ¿no?, el impacto que este COVID ha tenido en la economía y sobre todo en los empleos de hombres y mujeres de este país. Revertir a través de lo que consideran los sindicatos 3 pilares fundamentales. Uno de ellos es la reforma de las pensiones. El segundo pilar fundamental es la reforma laboral, que va de la mano del salario de los trabajadores y de las trabajadoras, una reforma laboral impuesta que al final se ha demostrado en el tiempo que ha servido para precarizar el empleo y aumentar la temporalidad en los contratos de nuestro país. Y sobre todo, bueno, subir el salario mínimo interprofesional como estaba contemplado y además como recoge la Carta Social Europea, para que a través de los salarios podamos ayudar al crecimiento de la economía. Los sindicatos han entregado en mano a la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, el manifiesto, donde exigen al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpla, entre otras cosas, los acuerdos de investidura. El colectivo de comerciantes por Alicante, que afirma representar el 80% del comercio de la ciudad, estudiará si los seguros de los establecimientos dan cobertura a las pérdidas de negocio derivadas de la pandemia. Esta actuación se realiza a raíz de la reciente sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Girona, en la que se falla que la pérdida de beneficios por la paralización de la actividad de un negocio que sea consecuencia de la pandemia sí estaría cubierta por el seguro del local.
Por ello, la asociación va a ofrecer el análisis de la situación a todos sus comercios asociados para valorar la posibilidad de llevar a cabo estas reclamaciones judiciales. Y que los comercios están teniendo muchas pérdidas por las restricciones es una realidad. De hecho, el 20% de los comercios chinos se van de la provincia. Unas 3.000 personas de la colonia china de la provincia de Alicante, que llegó a tener más de 15.000 residentes, deciden regresar a China de forma temporal o definitiva o trasladarse a las principales urbes españolas por ver cómo las consecuencias de la pandemia les están llevando a sufrir grandes pérdidas. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechaza el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat, Patibel, el instrumento legal con el que la Generalitat impedía nuevas construcciones en el litoral. Y es que los propietarios de terrenos de las zonas afectadas, en su mayoría promotoras inmobiliarias, afirmaban que el plan del Consell es un perjuicio económico que podía causar grandes pérdidas para la industria del turismo residencial de hasta 5.400 millones de euros. Argumento que el Tribunal Superior de Justicia ha respaldado y, por tanto, tumba el producto estrella del Consell y les da la razón a las promotoras. El Patibel ha estado envuelto en la polémica desde su presentación y toda su tramitación estuvo acompañada por protestas y el rechazo de los afectados. Ahora la justicia les da la razón al medio centenar de recursos que se presentaron tras la aprobación en mayo de 2018, ya que el proyecto incumple la ley para la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, el auto recrimina a la Administración que no se incluya un informe de evaluación de impacto de género, es decir, que certifique que nada daña la igualdad de sexos. Algo que ya advertían los populares de la Comunidad Valenciana, y es que la portavoz de Medio Ambiente del PP, Elisa Díaz, afirma que el Patibel bloquea y prohíbe infraestructuras básicas para las playas valencianas y es contrario al derecho. Es más, afirman que la política urbanística de la Generalitat no protege el litoral, sino que lo degrada aún más, y señalan que esperan que sea la primera de muchas sentencias y que se haga justicia. Tras la nulidad del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana, el Partido Popular ha recordado que ellos ya advirtieron que era contrario a derecho e instan a la Generalitat a ponerse manos a la obra. Lo que tiene que hacer el Consell es una nueva regulación de protección de nuestro litoral, contando con los municipios afectados, con los propietarios afectados y con los sectores de la sociedad civil afectados a los que dieron la espalda. Una nueva tramitación que cuente además con todos los trámites, que cuente con un informe de viabilidad económica y financiera y no la chapuza que intentaron colar. Y de las acusaciones del Govern del Botànic contestan de manera tajante. Estas políticas no son del Partido Popular, son del PSOE. Y recuerdan que los populares lucharon por proteger el litoral. Precisamente el Partido Popular lo que hizo fue poner freno, acabar con esas políticas, derogando esa ley y aprobando una serie de leyes con las cuales ya es totalmente imposible que cualquier desarrollo urbanístico salga adelante y sea aprobado si no es medioambientalmente sostenible. Por lo tanto, que dejen de mentir, que dejen de demonizar al turismo, a la hostelería, a los propietarios, al deporte náutico y de deslizamiento, que los han tratado como auténticos delincuentes. Desde el Grupo Popular esperan que no se recurra a la sentencia y que dejen el sectarismo a un lado para ponerse a trabajar en la protección real del litoral en la comunidad. La Comunidad Valenciana ha registrado 2.911 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, que sitúan la cifra total de positivos en 358.444 personas. Por provincias, Valencia suma 1.648 positivos, la provincia de Alicante baja del millar con 959 casos y Castellón registra 268. Respecto a los fallecimientos, 106 personas han perdido la vida por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 5.796 personas. El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha señalado que el modelo de Puig contra la COVID es un fracaso. Además, Zaplana se ha mostrado sorprendido porque el presidente ayer dijera que ojalá tuviéramos otras soluciones cuando ellos mismos están proponiendo alternativas continuamente y que no puede ser que se tarden 8 días y no 48 horas para realizar PCRs. El Partido Popular sigue criticando la gestión del Govern del Botànic, a los que acusan de falta de control durante la pandemia.
poniendo el punto de mira en la escasez de pruebas PCRs. Todos estamos viendo cómo hay personas a las que pasan la enfermedad, pasan los 10 días, pasan la PCR y no se les hace un rastreo. Nadie los llama para ver cómo están y para acotar la zona de influencia de dónde ha habido el contagio, y fundamentalmente la conexión entre los hospitales y los centros que están realizando pruebas de PCR privadas y el volcado de información a la red pública. PCRs en 48 horas, además de hacer test rápidos en las farmacias y mayor número de rastreadores. Algo, explican desde el PP, hubiese sido posible si se hubiese hecho caso de sus propuestas. Desde el mes de junio era fundamental la transformación de la atención primaria. Pedimos que en la atención primaria hubiera rastreadores, hubiera refuerzos, hubiera plantillas, hubiera protocolos y hubiera una dirección general con 500 millones de euros en los presupuestos para reestructurar y hacer la transformación digital necesaria en la atención primaria. Los populares no tienen dudas. No sé si modelo Ayuso o modelo Feijóo, pero modelo Puig no, es un modelo de fracaso. Y es que la formación no comprende cómo la Generalitat ha rechazado el ofrecimiento del doctor Esquerdo para paliar la situación en los hospitales valencianos o el reparto de mascarillas entre los más vulnerables. Y mientras el Gobierno de España no considera obligatoria la mascarilla FFP2, la Generalitat Valenciana parece que sí, puesto que va a dotar a los docentes de la autonomía de este tipo de mascarillas. El cálculo se ha realizado para que se pueda entregar a todos los profesores y profesoras una mascarilla FFP2 por cada día lectivo desde ahora hasta el final del presente curso, una distribución que ha comenzado hoy mismo. El secretario del sindicato médico se vacunó antes de que Sanidad aceptara su reincorporación. Víctor Pedrera, quien en su día en este mismo medio criticaba a aquellos que se habían vacunado irregularmente, defiende que fue llamado para inmunizarse por la dirección de su hospital y que 2 días antes ya se había ofrecido para volver a trabajar. Desde la Consellería de Sanidad descartan abrir una investigación por este caso por no haber una denuncia formal. Y respecto a estas polémicas vacunas irregulares, el portavoz de Sanidad, José Juan Zaplana, también se ha manifestado acusando a la Consellería de Sanidad de no realizar un protocolo efectivo ni claro respecto a la vacunación y que por ello se están inyectando tantas dosis de forma irregular. Le hemos pedido por registro a la consellera tener el conocimiento de todas esas personas, porque entendemos que es obligación de los representantes públicos del Partido Popular tener acceso a esa información. De la manera que ellos estimen oportuna. No es el primer caso y la jurisprudencia ha dado la razón en que cualquier información a la que tenga acceso la consellera tiene acceso cualquier otro diputado en las Cortes Valencianas, con las condiciones que quieran. Si es una condición por ley de protección de datos, el no conocer ni el DNI ni la dirección, no nos importa. Requerimos también la creación de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas, porque queremos depurar las responsabilidades políticas. Todo el procedimiento de vacunación desde el inicio ha sido irregular, totalmente. Y continuamos con más noticias relacionadas con el coronavirus en formato breve. Los médicos prevén que la presión en las UCI de la provincia de Alicante comience a bajar en 5 días. Los expertos esperan una evolución similar a la de las 2 otras olas. Actualmente quedan 208 pacientes críticos en los hospitales de la provincia. La provincia de Alicante suma 21 brotes de coronavirus de origen educativo en un solo día de los 22 en total que registra la comunidad. 3 de ellos pertenecen a la capital alicantina. La inmunización de quienes hayan pasado el coronavirus se aplazará si faltan dosis de vacunas. El Ministerio plantea que se pueda posponer la vacunación 6 meses desde el diagnóstico. Nos vamos hasta el municipio del Campello. El Ayuntamiento ofrece a Sanidad todos sus edificios públicos para acelerar el proceso de vacunación, desde polideportivos hasta centros culturales o sociales. El consistorio de la localidad se ha dirigido a los responsables del Hospital de San Joan, poniendo a su disposición toda la infraestructura municipal susceptible de ser utilizada como centro de vacunación. Continuando con el Campello, han mejorado la iluminación y sonido en la Casa de Cultura del municipio, con una inversión de 55.000 euros y financiada un 70% por la Consellería de Educación, Cultura y Deportes. Estas mejoras se suman a las obras que hace meses se llevaron a cabo.
El municipio del Campello se ha adherido a las ayudas de la Consellería de Cultura por las que se ha realizado mejoras en el mantenimiento de sonido, audiovisual e iluminación de la Casa de Cultura. Además, desde el consistorio también se han acometido otras actuaciones. Con lo cual, pues estamos muy satisfechos. Además de eso, venimos haciendo una serie de obras ya a lo largo del año pasado, pues como la mejora de camerinos, conserjería, hemos pintado también el escenario. Y bueno, ahora mismo también estamos con el tema de la climatización para actualizar, porque es verdad que tenía deficiencias, y vamos a actualizar lo que es todo el tema del aire acondicionado y calefacción. Y a todo ello se suma la impermeabilidad de la cubierta, que tenía goteras, unas reformas que llegan en un momento en el que la cultura sigue paralizada. Ahora mismo estamos parados por la situación que tenemos, pero seguimos trabajando para las compañías y para el público que luego lo pueda disfrutar. Tras el actual decreto de alcaldía, los edificios municipales están obligados a cerrar a las 8 de la tarde, por lo que la cultura ha tenido que posponer toda su programación, con el deseo de poder volver cuanto antes. Y el Campello habilita 35 nichos como solución pasajera a la falta de espacio en el cementerio. El alcalde del municipio, Juanjo Berenguer, señala que es prioritario y urgente atender posibles demandas de inhumaciones, sobre todo de vecinos empadronados. El cementerio del Campello se ha convertido en un quebradero de cabeza para el consistorio. Faltan nichos y por ello, desde el equipo de gobierno, llevan un año de trabajo contrarreloj para ganar tiempo. Hemos encontrado algunos nichos que estaban vacíos y que los estamos reutilizando, y además hemos procedido a la construcción, que dentro de una semana aproximadamente estarán acabando, en 35 nichos nuevos. Con eso, de alguna forma, nos garantizamos el poder dar servicio a los usuarios del municipio de Campello. Además de las ampliaciones, el proyecto de un cementerio nuevo en el municipio es, cada día que pasa, una realidad más cercana. Es una obligación de los ayuntamientos, en este caso del Ayuntamiento de Campello. Lo que pasa es que este cementerio en el que estamos ahora pues ha llegado a su límite, ya no podemos estirarlo más. Y entonces pues hemos acometido también las obras, que empieza por la licitación del proyecto y por la expropiación de los terrenos de ese cementerio nuevo que he comentado. Una expropiación de terrenos que ha tenido un coste de 500.000 euros y que ha sido respaldada por toda la corporación. El motivo, evidente, es que el Camposanto ha llegado al máximo de su capacidad. Y en los deportes, muy buenas noches, Aitor Baró. Tras el culebrón, Granada y HLA sí juegan este sábado. Buenas noches, Ana. Han sido unas horas con muchas dudas en torno al partidazo que tienen que jugar Granada y HLA mañana a las 5 y que finalmente sí se va a jugar. Este mediodía, Granada anunciaba que un jugador que no tiene ficha de su equipo, pero que entrena con ellos, tenía síntomas a pesar de que la prueba de antígenos había dado negativo, se le había realizado una PCR y daba por aplazado el partido que se tenía que jugar a las 5 de la tarde sin saber cuándo iba a llegar ese resultado. Tanto HLA como FEB han preferido esperar para darle comunicación oficial y finalmente a primera hora de la tarde se conocía el resultado de esa PCR, que era negativa, por lo que el partido se mantiene en horario. Daba la casualidad de que Granada tiene a dos de sus jugadores más importantes lesionados y que ha tenido especial interés en que este partido se aplazara. En cualquier caso, finalmente con la prueba negativa, Ana, se va a jugar ese partido a las 5 de la tarde aquí en Alacantí Televisión. Lo podremos ver a eso de las 5 menos cuarto. Muchas gracias, Aitor. Buenas noches. Buenas noches. Y hasta aquí toda la actualidad alicantina de hoy viernes. Ahora les dejamos con el tiempo de la mano de nuestro compañero Jordi Payá. El lunes les esperamos, como siempre, para informarles de la última hora de la comarca. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más y pasen muy buen fin de semana.